¿cómo se ha definido el feminicidio? ¿Qué significa? ¿Cómo se ha articulado política, legal, socialmente y al nivel de la sociedad? ¿En qué momento se volvió un término relevante? Bueno, ok. Buenos días, muchas gracias a la universidad por la invitación. El feminicidio es un término que empezó pues con una conceptualización académica justamente, bueno, primero jurídica, sí, segura. Primero en forma jurídica, precisamente en Estados Unidos, Diane Russell lo usó por primera vez para poder argumentar en un juicio, en un asesinato de una mujer, en donde ella lo que decía, lo que arguía es que la definición de un homicidio, aunque ya estuviera en un código penal, no era suficiente para describir todo lo que ocurría contra una mujer cuando se le asesinaba por razones de género, es decir, por todo aquello que construido socialmente significa ser mujer. Y bueno, que en algunas ocasiones los asesinatos llevan esta motivación de odio hacia ese género. Posteriormente, pues se desarrolló en México el concepto de feminicidio por parte de algunas académicas, particularmente Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga mexicana muy importante, teórica de la violencia feminicida, y ella lo empieza a desarrollar, digamos, ya en forma más profunda, por ahí de 2005 en México. Después ella se convierte en diputada federal y desde esa posición impulsa legislación junto con muchas otras mujeres feministas desde el Congreso, empieza a impulsar legislación que finalmente reconozca la violencia feminicida y el feminicidio como un delito autónomo diferente del homicidio y sobre todo que reconozca estas razones de odio hacia el género femenino. Esto hoy día pues está reconocido en todo el Código Penal Federal de México, está reconocido en todos los códigos estatales o de cada una de las entidades que conforman la República Mexicana y está inclusive muy en firme por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha dicho, ha resuelto que definitivamente el feminicidio es un crimen de odio, como lo puede ser la xenofobia o por xenofobia alguno otro, o alguno otro por raza o lo que sea. En este caso, pues a las mujeres o contra las mujeres por ser mujeres. Entonces, más o menos esa es la línea del tiempo del feminicidio. Actualmente, pues hay muchísimas abogadas y abogados que ya litigan el feminicidio como ya se han apropiado digamos, de la descripción de este delito y inclusive, bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero inclusive organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias contra estados incluido el Estado mexicano, sobre feminicidio. Entonces vamos a ir viendo más adelante cómo se ha ido posicionando finalmente en todo México y bueno, vamos a tener la participación también de una abogada que lo maneja desde el aspecto jurídico. En mi caso, pues yo soy periodista y empecé a abordar el tema desde el periodismo, más o menos en 2005, en donde veíamos que el feminicidio pues era muy visible, que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero con todos estos trabajos de Marcela Lagarde se pudo visibilizar que esto ocurría realmente en todo el país y que solamente Ciudad Juárez pues era lo más visible, era la punta del iceberg y era donde había más trabajo de la sociedad civil para visibilizarlo. Y yo como vecina de Chihuahua me daba cuenta como periodista especializada en género o en la condición social de las mujeres, me di cuenta que empezaron a presentarse asesinatos de mujeres, sobre todo en Nogales, en Agua Prieta, pero inclusive se veía ya en los otros municipios y eran crímenes de odio contra las mujeres. Entonces lo empecé a abordar desde esa perspectiva de cómo también en Sonora existía el feminicidio, aunque no se llamara así.
hice un trabajo, se visibilizó porque ganó un premio al tercer lugar en un certamen internacional. Y entonces a partir de ahí seguí siguiéndole la pista y posteriormente, bueno, ya me invitan a participar en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización nacional a la cual pertenezco hasta el momento. No sé si suficiente. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo en este tema que es tan importante. Ya como lo comentaba Silvia, pues en la década de 1970 es cuando se habla por primera vez de feminicidio, o no tanto que sale por primera vez, sino como que se empieza a ver el fondo. Entonces, en este tipo de delitos, el fondo es justo el odio hacia las mujeres, el cómo se nos ve como de propiedad y que se nos puede tomar nuestro cuerpo, se puede decidir sobre nosotras, y justo esa es como la base del feminicidio, de que vivimos en una sociedad, en un contexto de que somos, se podría decir, de segunda categoría. Entonces, en donde existe esta subordinación hacia el hombre, en donde somos segunda categoría, donde se nos puede decidir sobre nosotros, y es cuando comienza como a verse esta raíz de dónde viene realmente el feminicidio, y que hay que, para poder entender el feminicidio, pues hay que ver el contexto de la historia, de la cultura, de cada país, de cada región, sobre todo, por ejemplo, en México, que es un país tan grande, hay que ver de la región para poder así entrar al fondo de lo que es el feminicidio, pero pues realmente la base es justo eso, lo que ya nos comentaba Silvia, el odio hacia las mujeres y esa subordinación que existe. Y que también hay que entender como el feminicidio, como el contexto y que se entrelaza con otras violencias. Hay que entender al feminicidio como la violencia más extrema, que es asesinar a las mujeres, pero también viene de otro tipo de violencias, como la violencia doméstica, viene desde las lesiones, viene, por ejemplo, una violencia psicológica. Entonces, en estos delitos, antes del feminicidio, obviamente ya surgieron otro tipo de violencias hacia las mujeres. Y al menos en Chihuahua, en el año de 1993, empezaron a existir una serie en la ciudad de Juárez de muchos asesinatos hacia mujeres y hacia niñas. Y entonces lo que empezamos a hacer es que, por ejemplo, el Movimiento Estatal de Mujeres comenzó a hacer manifestaciones. No es que el gobierno haya reconocido realmente la gravedad, de hecho no existían datos, no existían protocolos, no existían realmente como ni las pruebas de esos asesinatos. Entonces, para poderlo hacer visible, se comenzaron a hacer marchas, se empezaron a interrumpir en desfiles oficiales estas mujeres entrando justo para que se reconociera el feminicidio, y que es importante reconocerlo, porque una vez reconocerlo, entonces se puede aterrizar en el terreno de la política sexual, se puede reconocer, y una vez haciéndolo así, se es obligatorio para el Estado ahora sí entrar al fondo de estos feminicidios. Entonces, fue un camino muy largo, me imagino que en todas partes, pero sobre todo en Chihuahua, para que se pudiera reconocer este delito. Todavía fueron otras organizaciones internacionales, fueron otras asociaciones internacionales quien realmente voltearon a ver a Chihuahua y voltearon a ver a México qué realmente estaba pasando aquí, pero no es que fuera el gobierno realmente quien lo hiciera primero. Y en visitas de la CEDAW es que solicitan a México, lo instan para que pueda reconocer el feminicidio y que lo pueda tipificar. Al final de cuentas, Chihuahua fue el último estado en México en poderlo tipificar. Y en relación a la pregunta que ahorita comentaban de cómo se relaciona lo que es el feminicidio en una cuestión política, en la cuestión cultural, híjole, creo que todo está al final de cuentas relacionado, que al final todo es un solo tema. Y por ejemplo, en la cuestión cultural, como lo decía ahorita, es importante entrar a ver en cada región, a ver qué es lo que está pasando culturalmente, porque esto no es como que en el 1993 comenzara este delito y que a partir de ahí empezó este problema, no, realmente viene de la historia. También vemos como, por ejemplo, en la cuestión penal, teníamos muchísimas disposiciones que eran discriminatorias hacia la mujer, y ahorita
A la fecha se han quitado muchas de sus posiciones, pero todavía sigue existiendo este tema, por ejemplo, de no hacer delitos específicos hacia el género, pero no es lo mismo el asesinar a una mujer porque existen otras razones, que viene siendo el odio, que viene siendo la subordinación. Entonces, por eso que es importante definirlo, tenerlo en nuestra ley, justo para poder ver cuáles son los elementos. Y claro, por ejemplo, en todo México, pero sobre todo en Chihuahua, existe mucha violencia generalizada. Tanto hombres como mujeres mueren, pero son distintas las causas. Por ejemplo, nosotras cuando salimos de nuestra casa, o cualquier otro hombre podemos pensar que podemos ser secuestrados, nos pueden asaltar, puede haber muchísima inseguridad, podemos morir de otras formas, pero todavía las mujeres salimos de nuestra casa pensando que podrían violarnos y que podrían matarnos por el hecho de ser mujeres. O sea, a pesar de que tenemos toda esa inseguridad que tanto hombres como mujeres la tenemos, las mujeres todavía tenemos un nivel más alto, que es eso. Por ejemplo, yo recuerdo que, o al menos en mi cultura, que mi mamá siempre decía que cuando empezaba a salir a lugares de noche, que tuviera mucho cuidado con no dejar mi vaso, mi cerveza, que cuidara mucho de que me las dieran cerradas, ¿no? Y dices, híjola, qué sorprendente, como todavía que tengo que salir a un lugar a divertirme, que esa es la cuestión, tengo que estar preocupada por mi bebida porque alguien se va a tomar la atribución de que si yo no quiero salir, que si yo no quiero estar con esa persona, podría echarle algo a mi bebida. ¿Y qué pasa con las autoridades? Que si yo no me cuido lo suficiente, es error mío, porque no se ve el foco, el por qué esa persona, ese hombre lo está haciendo sin mi consentimiento, sino que yo no me cuidé lo suficiente. Y justo es lo que estaba pasando en Juárez en esa época. Cuando hay estas desapariciones, lo que decía la autoridad es que, híjola, pero pues estaba de noche, ¿no? Que, porque estaba de esas horas o porque estaba vestida de esa forma. Y todavía en la actualidad escuchamos esos comentarios. Muchas de las mujeres que van a presentar alguna denuncia por violencia familiar es eso, es como, no es tan grave, no pasa nada. O por ejemplo, también ves esa justificación de que, pues si no te está golpeando, solo son ofensas. Como esta parte de de normalizar tanto como la violencia, que hay que estarla midiendo y si ya no llega a los golpes, entonces ya no es tan fuerte. Y justo que eso era una responsabilidad del Estado. Muchas de esas muertes en 1993 en Ciudad Juárez, que fueron demasiadas, era justo por omisiones de los funcionarios públicos, por hacer esos comentarios, por no haber hecho primero las investigaciones necesarias para poder investigar estos asuntos. Y en cuestión a lo cultural, pues es justo lo que acabo de decir, como estos pensamientos que justificamos el por qué yo iba vestida así o el por qué aguanté tanto y no me fui antes. Entonces la autoridad por eso se deslinda, por eso también la sociedad deslinda al hombre de que es que ella no se cuidó lo suficiente o ella porque estaba en esas calles. Entonces creo que realmente hemos avanzado, sí, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Han sido movimientos al menos en Chihuahua, que han sido muy fuertes, que las mujeres hemos tenido que ir conquistándolos. No es que el gobierno no los haya dado, no es que también el gobierno, por ejemplo, ahora en la pandemia, que se pensaría que realmente el gobierno debería de haber impulsado mucho más como los mecanismos de protección para las mujeres, ya que se vive unas cifras muy altas de violencia familiar. No lo hizo así, realmente no implementó o no amplió esos recursos realmente que son como de refugios, sino al contrario que los disminuyó. Entonces creo que nos queda un largo camino tanto en lo político, en lo cultural y que ha sido una larga lucha. Muchísimas gracias. Thank you both so much for those fantastic answers. We do have a few more questions for our panelists, and I did just want to ask them if they could speak just a little bit more slowly so that the transcriber, I'm not sure exactly what the word is, uh, can go ahead and keep up with them. Si pueden hablar un poco más despacio, sería muy beneficioso. Gracias. Oh, great. So our next question is a little bit more personal. We wanted to know what prompted you personally and your organizations in particular to become involved in confronting gender-based violence.
what was happening in Mexico or in the world more broadly. Can you tell us a little bit more about the work that you do? So, ¿qué fue lo que las impulsó personalmente o a sus organizaciones particularmente para involucrarse en el combate de la violencia de género? ¿Qué estaba pasando en México o posiblemente en el mundo? ¿Puede hablarnos un poco del trabajo que ustedes realizan? Con mucho gusto. Bueno, es que además yo me siento muy orgullosa de la organización a la que pertenezco, a esta red nacional de 43 organizaciones y personas que nos encontramos en 24 estados de la República Mexicana, que es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta red nació hace, ya este año cumplimos 15 años, justamente los vamos a conmemorar, a celebrar la semana entrante en nuestra Asamblea Nacional. Y surgió justamente por el reconocimiento de lo que ocurría en Ciudad Juárez. O sea, en 2007 era el boom, en todo el mundo se estaba describiendo desde periodistas, escritores, los propios juzgadores, operadores de justicia, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, voltearon a ver a Ciudad Juárez. Repito lo que comenté en el primer bloque, parecía que Ciudad Juárez era el centro, el epicentro del feminicidio, a veces hasta parecería que en el mundo, ¿no? Cuando sabemos que el feminicidio es ancestral, inclusive anteriormente que no había legislación, pues esto era permitido, ¿no? Inclusive por razones correctivas, ¿no? Hacia las mujeres, tomando en cuenta esta organización social y cultural jerárquica del hombre por encima de la mujer, como ya comentaba la compañera. Bueno, era permitido que el esposo asesinara a su mujer en un momento dado por razones pues de que se molestó, de que algo no le gustó, de que pues tuvo un momento de una emoción violenta, le llamaban inclusive, ¿no? O sea, se encorajinó por algo y esa es la justificación, ¿no? Entonces no había ninguna penalización, eso es ancestral en México y en donde quiera. Sin embargo, ahora con la legislación y con toda esa incidencia de la sociedad civil, se ha podido ir poco a poco reconociendo que eso es una violación muy grave a los derechos humanos por parte de una parte, valga la redundancia, de la población contra otra parte que está siempre subordinada cultural y socialmente, no porque lo hayamos decidido las mujeres. Entonces, lo que ha hecho el observatorio que se fundó en 2007, yo me incorporo en 2008, casi tengo pues todo el tiempo de vida del observatorio. ¿Qué fue lo que hizo el observatorio? Fue visibilizar en una forma extraordinaria lo que estaba ocurriendo con el feminicidio en México. ¿De qué forma lo hizo? Con una metodología académica creada por Julia Monarres del Colegio de la Frontera Norte, justamente ubicado en el campus Ciudad Juárez, y ella creó una metodología en donde dice, para poder más o menos acercarnos a lo que ocurre con el feminicidio en México, necesitamos por lo menos saber 16 variables, que fue las que ella definió en ese momento, por lo menos mínimo, ¿no? Algunas variables eran del agresor o los agresores, otras variables eran sobre la víctima para saber quiénes eran las mujeres que estaban siendo asesinadas y otras variables eran sobre el contexto. Como ya lo apuntaba Noemí, el contexto en el caso del feminicidio es sumamente trascendente, es casi a veces la clave, porque la sociedad permite, la sociedad es omisa, la sociedad dice no es asunto mío, y poco a poco las organizaciones de la sociedad civil hemos ido haciendo a través de la incidencia que esto sea reconocido y que sea sancionado inclusive por la sociedad. Todavía no se ha logrado que sea algo generalizado, todavía hay comunidades, y no solo indígenas, comunidades de otro tipo, en donde se permite la violencia contra las mujeres, se justifica contra las mujeres y las niñas. Tenemos, los estados del norte tenemos primeros lugares, por ejemplo, en delitos sexuales y en reportes al 911 sobre incidentes de situaciones de abuso sexual,
Por ejemplo, Sonora tiene primer lugar en abuso sexual contra mujeres y niñas. Entonces, todo esto ha sido un logro muy importante de la sociedad civil y el observatorio ha contribuido en términos de que ha ido documentando, registrando y monitoreando la aplicación de la ley hoy día más importante que tenemos en México. Es una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que también se aprobó y se publicó en 2007 y que justamente el Observatorio Nacional del Feminicidio se propuso monitorear su implementación con todos los mecanismos novedosos que incluyó, que por cierto también fue impulsado por Marcela Lagarde cuando era diputada y otras diputadas afortunadamente. Y bueno, esta documentación, este monitoreo y los reportes que emitía el observatorio fueron fundamentales para que se supiera una parte, por lo menos una aproximación a la realidad de lo que se estaba viviendo en México en cuanto al feminicidio. Y por supuesto, al transcurrir de los años, pues se ha ido incidiendo de otras formas. Después empezamos a impulsar que no solo estuviera descrito el concepto de violencia feminicida en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que también estuviera incluida en los códigos penales, ahora sí, el delito de feminicidio. Es decir, esa conducta que, bueno, así la describen como antisocial, que tiene que ser sancionada y tiene que estar descrita en forma autónoma, ya que sí contábamos, por lo menos en Sonora, con una agravante en el caso del homicidio que se llamaba por razones de género, que inclusive aumentaba la penalidad o la sanción en 30%. Entonces, cuando impulsamos el tipo penal feminicidio o que apareciera el delito de feminicidio en el código, uno de pues de los argumentos que tuvimos fue que haciendo uso de una herramienta de la sociedad civil que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudimos demostrar con datos de las propias autoridades que nunca en la vida se había sancionado a nadie con esta agravante de razones de género. Por lo tanto, en realidad, los crímenes de odio contra las mujeres no estaban siendo sancionados. Esto ha sido la contribución más grande del observatorio, el visibilizar. Más adelante ya se empieza a hacer litigio estratégico, no porque no estuviera planteado desde el principio, sino que se necesitaba sacar a la luz lo que estaba pasando primero y luego irse al siguiente paso. Y hoy día el observatorio pues ha acompañado casos emblemáticos como el de Mariana Lima Buendía, que por cierto acaba bueno, su mamá que se convirtió en una extraordinaria activista por justicia, doña Irenea Buendía, bueno, celebró desde acá los 41 años de vida de Marianita, cuyo caso, acompañado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, generó una sentencia de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la cual todos los operadores de justicia están obligados a abordar los asesinatos de mujeres justamente como feminicidio, es decir, con un enfoque de género, así lo mandata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a partir de ahí, bueno, ha sido una aportación muy grande porque ahora sí es obligación. En el momento en que se tiene noticia de una privación de la vida de una mujer, o de una muerte violenta, más bien así lo dice la sentencia, incluido el suicidio o aparente suicidio, se tiene que iniciar la investigación como feminicidio, es decir, con todas las reglas del feminicidio que son un poquito diferentes a las del homicidio. Coinciden en que se privó de la vida a alguna persona, pero el feminicidio pues es distinto, ya nos lo explicará Noemí también, porque empezando pues porque la víctima es mujer, ¿no? Mujer o niña. Entonces, esas han sido las aportaciones, creo, las más grandes. Una, la documentación, visibilización y convertirse el observatorio en una referencia, no solo nacional, sino internacional en términos de feminicidio. Y en el caso del litigio, pues se han generado sentencias emblemáticas que han servido para el tratamiento de los siguientes casos. El de Mariana, pues es el más importante en términos de cómo, del abordaje de los asesinatos de mujeres,
ya que también veíamos dentro de esa documentación de casos, veíamos que muchos suicidios en realidad habían sido feminicidios, pero como no había investigación, había mucha impunidad, había esta corrupción cuando el sujeto activo o la persona agresora había sido o era alguna persona influyente o que pagaba para, ustedes saben que México pues se ha caracterizado por tener un sistema judicial muy corrupto, que hay muchos intentos verdaderamente de limpiarlo, pero bueno, estamos hablando de esos años en los que era fácil para estas personas con cierto poder, qué sé yo, policías, como fue el caso del asesino de Mariana Lima, que era su propia pareja, pero con esta calidad de policía o este estatus de policía, pues movió todo el sistema judicial a su favor y lo presentó con su solo dicho como un suicidio. Pero bueno, entra todo este litigio para que se revise, se reabra y hoy día pues la persona puede estar sancionada, ¿no? Entonces, esas han sido las principales aportaciones. Como ya había referido, yo me incorporé en 2008 por mi trabajo periodístico. Está muy ligado el trabajo de los periodistas y las periodistas con los observatorios, porque realmente eso es lo que estamos haciendo, observando y registrando la realidad, y sobre todo cuando el periodismo es especializado, como es el caso mío. Entonces, no sé si la contesté todo. Muchas gracias. Bueno, intentaré hablar más despacio. Para el año del 2002, cuando ya el Estado había reconocido que sí, que existía una violencia hacia las mujeres y que existía toda esta cultura machista y que derivaba de otras violencias, como lo venía comentando ahorita, que venía de la violencia, de una violencia familiar, de delito de lesiones, entonces es que empezaron a realmente como que organizarse y a partir del 2005 ya formalmente es que se formó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es el CEDEM. Y justo era con esto, con esta intención de que ya se había acompañado a mamás víctimas de feminicidio, pero no era como eso en sí, es como lo comentaba ahorita, es la violencia extrema hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero ¿qué hay antes de todo, de este último escalón o el último? Y pues era justo eso, la violencia. Entonces el CEDEM decidió fundarse justo para dar un acompañamiento jurídico y estratégico a estas mujeres que estaban pasando por esta violencia para sus hijas y sus hijos. Entonces actualmente existen otras áreas, pero el área principal por la que se fundó el CEDEM es por el delito de género. Entonces acompañamos a mujeres, hijas e hijos de víctimas de violencia familiar, de abuso sexual, violaciones, y justo también fuimos como pioneras en hacer una estrategia psicosocial que consiste en que no solo se da el apoyo legal, sino que también se da un acompañamiento psicológico y de la mano con otras áreas justo para lograr este cambio realmente y poder llevar un proceso que sea mucho mm, más funcional realmente, y también llevamos mucho lo que es la parte de incidencia. Pues realmente lo que es el feminicidio, digamos que tiene dos componentes, que es la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, y la otra parte que es la impunidad. Realmente si en México no existiera esta impunidad hacia las autoridades o este actuar de los funcionarios públicos, pues realmente no hubiera sido casi como una que tan grande las cantidades de feminicidio, pero justo teniendo estos dos componentes es que hace que estos números se eleven y que la violencia hacia nosotras y estos feminicidios pues tengan unas cantidades impresionantes y tan crueles en México, y creo que pues en muchas partes del mundo. Entonces justo también trabajamos en eso, damos acompañamiento. Se busca mucho la incidencia justo en el gobierno para ir creando esa conciencia, para cambiar esos patrones, para que realmente se puedan atender a todas las mujeres que acuden a denunciar, porque realmente está en la ley, está en los protocolos que una mujer que acude a una fiscalía
para presentar este tipo de denuncias se les debe tomar en cuenta, pero la realidad es otra. Muchas veces se topan que no se están tomando estas denuncias, que realmente al momento de ir a presentar las denuncias le dicen, híjole señora, pero si sabe que puede ir a la cárcel su pareja y cómo le va a hacer con sus hijos. Y entonces son esas cuestiones que realmente hacen que pues no se denuncien muchos de estos delitos. Actualmente 94 mujeres diarias van a presentar denuncias por violencia familiar, pero este es un porcentaje muy poquito realmente. O sea, son muchísimas las mujeres que sufren esta violencia, pero justo porque tienen miedo, porque como este maltrato en las instituciones, pues realmente no van a denunciar. Y entonces trabajamos justo con esa incidencia, el acompañamiento, también pues yo creo que todos los casos de estos delitos pues son emblemáticos, o sea, no hay ninguno que no lo sea, justo porque representan ese, cómo está la sociedad, representan cómo actúan nuestras autoridades, cómo está nuestro sistema jurídico, social y político. Pero un caso emblemático justo es el que selecciona, no es porque sea más importante, sino porque refleja todas estas irregularidades y todo lo que está pasando en la sociedad. Y pues el caso más emblemático o el caso emblemático que podríamos representar todas estas injusticias, pues es el caso de Marisela, que nosotros ahorita no quiero adelantarme mucho al tema porque pues lo vamos a ver. Entonces es este caso, pero así como Marisela hay muchas mujeres que así injustamente y de esa crueldad pierden la vida y que justo pues este caso ayudó muchísimo para que pudieran ver como este reflejo de la sociedad, pero son muchos los casos. Y yo realmente me siento muy orgullosa de trabajar en donde estoy, dedicarme a lo que me dedico, porque justo somos como esa luz y esa esperanza que ayudamos para que contribuimos y que estamos seguras y que le apostamos todo a este cambio que realmente que se puede, que es difícil, como lo comentaba ahorita, ha sido una lucha, es un camino y todavía nos falta muchísimo por recorrer, pero creo que justo tocando el tema, viendo desde dónde viene el contexto, viendo que no es un delito aislado, no es que justo llegue y sea así, que las mujeres mueren, como se decían, sí, pues puede ser que mueran por otras situaciones, por un suicidio, un, por un accidente, o algo. No, o sea, se nos mata y por la razón de ser mujeres y justo es ver esos antecedentes, de dónde viene esta cultura, que no es un delito aislado y justo a eso pues nos dedicamos en el SEDEN, justo para dar visibilidad a eso, para acompañar a mujeres, a sus hijos e hijas que son víctimas de estos delitos. Y no sé si hay otra, era todo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por esos comentarios. Thank you so much for those fantastic comments. I think we're going to go ahead and open up the discussion to questions from the audience. So if we have any questions either from our in-person audience or from Zoom, we'll go ahead and ask those now. Any questions in English or in Spanish? Yes, please. I think we might need to get a microphone out that way unless you can be very loud. We only have two. All right. Yes, you might need to come up this way. I'll try to head over and meet you. Thank you very much for the wonderful start to the day. My name is Vicki Berger, and my question is this. Sylvia and Noemi talked about violence as being ancestral in Mexico, and also about the results of machismo. My question is this. What can be done at the family level by mothers, fathers, if they are present in the family, to deter the violence and the machismo in the sons as they grow up?
Muchas gracias. Bueno, hace un rato hablaba de la ley de acceso, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, más que una ley punitiva, como conocemos que normalmente así son las leyes, esta ley lo que busca o lo que buscó en su momento y sigue siendo absolutamente vigente porque desafortunadamente no se implementa cabalmente. Lo que visibilizó es no solo cómo castigar la violencia, sino cómo las mujeres podemos acceder, o sea, cuáles son los dispositivos estructurales, sociales y formales para que las mujeres podamos acceder a una vida libre de violencia. Es decir, fue vanguardista, fue más allá. O sea, no nada más, si a una mujer es violentada, ¿cómo vamos a buscar y a sancionar al agresor? ¿Cómo entonces las mujeres podemos acceder? Porque hay un machismo que también evita que las mujeres avancemos, evita que las mujeres accedamos, evita que las mujeres mandemos, es decir, que estemos en los puestos de decisión. Entonces el machismo, al ser estructural, no solo se representa con actos violentos, que pueden ser desde simbólicos hasta el feminicidio. O sea, el machismo efectivamente, como hay esa preocupación en la pregunta, puede estar en la familia, pero puede no estar en la familia, pero sí estar afuera, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en donde sea. Entonces, es una combinación de tanto de lo interno en la familia como social, como en las propias autoridades, que no han entendido que hay una dimensión previa a que ocurra todos estos actos de violencia que está absolutamente impregnada del machismo ancestral que traemos histórico y de la misoginia, que no ha entendido que a través de esta ley se puede actuar al mismo tiempo en las 4 dimensiones que nos brinda, que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En todas estas dimensiones están todos los ámbitos, pero particularmente vemos que hay una institución que en México no ha entendido que le corresponde en primer lugar, que es la Secretaría de Educación, es decir, quien norma todos los contenidos de las clases, de los cursos, de los materiales, que es fundamentalmente quien, al estar incidiendo directamente en la educación de niñas y niños, tiene la obligación, porque así además lo dice la ley y tiene toda la lógica del mundo, de cambiar, modificar estos contenidos y el trato a las y los estudiantes. Esa dimensión de prevención la tiene sobre sus espaldas la Secretaría de Educación, pero no la ha asumido. Desde 2007 no la ha asumido. Ustedes si ven los contenidos, si ven las clases, si ven, bueno, el trato que hay, el ambiente, el clima que existe ahorita por las redes sociales nos podemos dar más cuenta, pero es increíble cómo es si tenemos esa ley de acceso que nos dice A, B, C, D, cómo llegar a esa vida libre de violencia para las mujeres, cómo es posible que desde la secundaria, que no quiere decir que ahí empezó, desde la secundaria las chicas estén denunciando públicamente acoso y hostigamiento sexual, que es en donde más les duele, es lo que más están sufriendo diariamente por maestros, por compañeros. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esa maravillosa legislación sigamos padeciendo el machismo las mujeres, o como dice una académica del Colegio de Sonora, las mujeres tengamos que vivir defendiéndonos desde que nacemos en la familia, en la escuela, en la calle y en todos los ámbitos? Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, familias democráticas, pero también necesitamos una educación democrática también y en igualdad, porque los niños son influidos y son formados también en la escuela, los niños y las niñas. Entonces, si en la familia hacemos todo el esfuerzo, pero los niños y niñas salen a la calle y salen a la escuela, y entonces es una forma de socializar, no se nos puede olvidar, la violencia es una forma de socializar. Hay niños que antes que ser agredidos, no digo nada más por bullying, sino por otras situaciones, prefieren ser agresores, porque eso los va a hacer que los vean bien y van a pertenecer a algo. Entonces, no, creo yo que no es nada más la familia,
Es muy importante, pero no lo es todo. Y creo que en México está fallando la institución que debería entrar con ese tema de lleno para poder trabajar esa dimensión que es la prevención, porque los niños pues son los agresores del futuro, ¿no? Porque además están viendo, están reproduciendo en muchas ocasiones la violencia y bueno, se intersecta con otros problemas sociales, ¿no? Como ustedes saben, también hay un fuerte problema de crimen organizado que está impregnado en los barrios, en las escuelas a veces también. Y entonces se intersecta, pero si no hay una política pública, si no hay una intervención del Estado para regular todo esto y cada quien que golpea a quien quiera golpear, entonces nunca se va a poder avanzar, pues no, a la otra dimensión. Entonces yo creo que el machismo no tiene otra vuelta de hoja más que formar nuevas y nuevos ciudadanos, ¿no? Y eso se hace desde la familia, pero también desde la calle y la escuela. Entonces, si no hay alguien que regule eso o que en lo formal esté regulado, pero en los hechos suceda lo que nos comentaba Noemi, que llega y diga, bueno, la mujer, ustedes saben que hay, por ejemplo, un problema muy grande de mujeres desaparecidas también en México y en Sonora, no hace mucho, también explotó la situación, ¿no? De mujeres desaparecidas que no se reconocían, no quiere decir que no ocurriera, pero hoy día las levantan a la luz del día, entonces ahora sí hay todo un protocolo de búsqueda y demás, que no siempre las autoridades lo quieren activar y entonces ahí entran las organizaciones otra vez, entran las familias. Es muy importante la incidencia de estos colectivos de familiares, por ejemplo, de mujeres desaparecidas y asesinadas. Finalmente, pues casi a todas pues se les encuentra desafortunadamente sin vida, pero afortunadamente algunas, dependiendo lo rápido que se les empieza a buscar, que no siempre se quiere hacer rápido tampoco, por cierto, pues se les encuentra con vida, ¿no? Entonces, machismo es igual a prevención, a otro tipo de educación en la familia, en la calle, en la escuela, desde las autoridades, porque si no, nunca vamos a llegar a la dimensión de la erradicación, es decir, a sacar de raíz esta forma de ser que sigue impregnando a la sociedad mexicana, ¿no? O sea, el machismo desde arriba, desde las altas jerarquías, y ahorita lo estamos viendo, por cierto, como una forma muy clara en México. Pues es lo que podría decir. Bueno, a mí nada me gustaría agregar ya un poquitito porque ya todo lo dijo Silvia, pero me parece una pregunta muy, muy importante porque ahorita que la estaba haciendo estaba recordando que hay una estadística que dice que más o menos el 80% de las mujeres vamos a morir en nuestra casa, vamos a morir por la persona que con la que vivimos y con la persona o la que estamos durmiendo, ¿no? Entonces es como muy impresionante ver esas cifras y entonces yo creo que justo lo que decía Silvia, que es importante la prevención de todo en escuelas, ya que el feminicidio también es una violencia sistematizada, lo que significa que viene desde nuestra cultura, pero también cómo actúan las instituciones, estos pensamientos que se tienen, desde la educación. Entonces abarca muchas, muchas áreas, es por eso que nosotros lo llamamos como sistematizada. Y también creo que es muy importante ver estos temas no como únicamente temas de mujeres. O sea, que se pensaría que, por ejemplo, los movimientos femeninos, los movimientos de mujeres o estos temas nos toca únicamente que a las mujeres y no se trata de irnos deconstruyendo, claro, como mujeres, pero también como hombres, qué parte incluye esa deconstrucción para volvernos a construir con nuevos pensamientos, con una nueva forma de ver a la sociedad, con no hacer estas divisiones en qué son los estereotipos, qué te toca hacer como mujer y cómo espero que una mujer debe actuar, qué se debe hacer y como hombre qué toca, ¿no? Entonces creo que es un tema importante empezar también por la casa. Si bien el gobierno tiene otras responsabilidades y tiene otras obligaciones, pero también en casa es importante irnos deconstruyendo como mamá, irte deconstruyendo qué tipo de educación estás haciendo, qué diferencia haces en tu casa, si tu hijo está bien que él no lave los platos, pero tu hija sí lo tiene que hacer, el por qué, ¿no? Irnos cuestionando, porque claro que esas son enseñanzas de abuelos, de tatarabuelos y que se van cargando, ¿no? Pero justo es eso, es la capacidad de poder reflexionar qué actitudes tenemos, qué pensamientos, el por qué lo hacemos, irnos deconstruyendo y también como hombres, pues cuesta dejar privilegios, ¿no? Es difícil, se tiene ciertos privilegios por ese hecho, entonces también cuesta hacerlo y creo que pues realmente
en familia podría hacerse eso. Es un tema que nos toca tanto a hombres como mujeres, irnos construyendo, irnos reflexionando cómo estamos viendo las cosas, qué es lo que pensamos, por qué las estamos haciendo, si viene de la cultura, pues irlas modificando. Es un trabajo difícil y también cuesta dejar esos privilegios, pero creo que sería importante hacerlo. Thank you so much for those comments. I think it might be worth adding that machismo might be a word in Spanish, but the concept certainly is not one that is any way unique to Spanish-speaking countries, right? We see, unfortunately, machismo all over the world. I'm going to go ahead and ask a question that was posed by Isamar Ayala on Zoom. ¿Por qué consideran que la violencia feminicidia es más visible en las fronteras de México? So why do you believe that we see more violence against women, more feminicides in the border regions of Mexico? Bueno, no sé, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio no podría estar, digamos, en la misma sintonía, porque para nosotros en todo el país está el feminicidio, o sea, no vemos una diferencia, ¿no? O sea, está en todo el país. La única diferencia es dependiendo la población. O sea, nosotros, por ejemplo, como sonorenses, que somos, pues hay poca población, la tasa por cada 100,000 mujeres pues es más alta, ¿no? Entonces podemos estar en segundo lugar, podemos estar así nacional, ¿no? Pero no significa que haya más feminicidio allí, porque además luego hay otra trampa, siempre las trampas. Por ejemplo, si la política, ahora sí hablando de políticos, ¿no? Si la política en ese momento es, hay que bajar la violencia contra las mujeres, hay que bajar el feminicidio, es más bien, hay que bajar los datos, así lo debemos de leer. Entonces, aquí viene la trampa. Ustedes recordarán, el feminicidio tiene su propia descripción. Entonces, ¿de qué depende que un asesinato de una mujer sea feminicidio o sea clasificado como homicidio? Entonces, pues lo pongo en el departamento de homicidios. ¿Cómo? Pues no acredito las razones de género, tan simple. Entonces, por ejemplo, en Sonora, el año anterior hubo 140 mujeres asesinadas, pero solo 45 de sus casos fueron clasificados como feminicidio. Pero ahora la política es decir, es que está bajando y bajando y bajando el feminicidio. Entonces, en enero no se clasificó ningún caso. De los 9 asesinatos que hubo, que parecen muy pocos, pero si lo relacionamos con la población son muchos. Entonces, 9 asesinatos de mujeres y ningún feminicidio. Y en febrero hubo 10 asesinatos de mujeres y solo 2 se clasificaron como feminicidio. Entonces, ¿está bajando el feminicidio? Pues sí, si lo vemos en razón de los datos. Pero entonces habría que ver, analizar y revisar la investigación para ver, y las carpetas de investigación para ver qué es lo que está pasando con las razones de género. A mí me suena a que aquel momento en el 2011 en que impulsamos el delito de feminicidio que se introdujeron en los códigos, me suena más a que no se están acreditando las razones de género, como cuando decíamos, ¿cuántos casos de homicidio lo has investigado y lo has sancionado con esta agravante de razones de género? Entonces, a mí me suena más a eso, a que hay que bajar el dato del feminicidio, pero si nos vamos al total de asesinatos de mujeres, vemos que se está incrementando. Muchas veces hay una percepción y creo que se traspasa también a los casos judiciales de que cuando es un asesinato con arma de fuego o es en una situación social violenta como el crimen organizado o alguna situación de este tipo, un enfrentamiento o algo así, o algún integrante de la familia está de alguna manera relacionada con el crimen organizado, bueno, automáticamente, entonces no es feminicidio, porque parecería que el feminicidio solamente es aquel en donde la pareja asesina a la mujer, cuando no es así. En el caso de Sonora, porque están diferentemente descritos según la entidad federativa, en el caso de Sonora tenemos 8 hipótesis o supuestos que van desde efectivamente cuando es una relación sentimental con que el agresor
tenía una relación sentimental con la víctima, pero hay muchos otros, como es el que haya alguna muestra o algún dato de violencia sexual de cualquier tipo, por ejemplo. Entonces, una mujer puede aparecer baleada, el cuerpo de una mujer, pero también haber sido violentada sexualmente, que no necesariamente violada. Entonces, muchas veces eso ya no se toma en cuenta, se toma en cuenta que murió en el contexto del crimen organizado, ¿no? Entonces, inclusive en el propio crimen organizado hay también este feminicidio que Julia Monarres le llama feminicidio sexual sistémico organizado, que es donde las mujeres de alguna manera están relacionadas, ya sea porque son compañeras, porque son esposas, porque son hijas, porque lo que sea, o porque trabajan también, es una forma también de vida esa. Entonces, pues aparecen de una forma muy distinta que aparecen los hombres, es decir, violentadas con signos que castigan la dignidad femenina, por decirlo de alguna manera, o la dignidad de la mujer, según el estereotipo de mujer que nos han introyectado, ¿no? A las mujeres, como es esto de dejarles con flores o incluso mutilarlas de alguna parte del cuerpo específico de mujer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el feminicidio existe en cualquier contexto, por eso Julia Monarres decía, es importante registrar las variables del contexto e inclusive qué sucedió antes, durante y después de la privación de la vida, porque todo eso son signos que nos van a decir si es o no un feminicidio. Y en México, por lo general, se clasifica como feminicidio muy rápido cuando no hay duda, porque están todos los datos de prueba, de que fue una persona del contexto de confianza o del contexto familiar, porque también en Sonora hay una parte de que más o menos se presenta con cierta frecuencia de hijos que asesinan a la mamá. Entonces, y bueno, la pareja ni se diga, pero también niñas, en fin, ¿no? Entonces, pues creo que es parte de lo mismo, es lo que podría contestar. Bueno, yo creo que también, como dice Silvia, que realmente se encuentra en todos lados, no es como exclusivo de la frontera, pero quiero pensar que más bien esa pregunta era en relación a lo que hablábamos ahorita en 1993, que había muchísimas muertes en Juárez y que tal vez por eso surja esa pregunta. No creo que sea exclusivo de la frontera, como ya lo había mencionado, pero sí creo que en esa época había muchas maquilas, entonces muchas mujeres de otros estados iban justo a Ciudad Juárez a conseguir esos empleos, ¿no? Y las condiciones laborales eran brutales. Trabajaban muchas más horas, menos que las horas que debería trabajar, o que trabajaban los hombres, y en horas como en la madrugada. Entonces estas mujeres, pues claro que tienen una vulnerabilidad de que están en otra parte que no es su origen, trabajando horas, jornadas muy largas, toda la cuestión laboral, y que aparte venían solas, sin su familia, sin redes de apoyo. Entonces, creo que también eso influía, o sea, muchísimo en esta cultura que tenemos como del machismo, como esta idea de que se puede disponer de nosotras, y que claro que con todas estas condiciones también eran un plus como para esa vulnerabilidad. Entonces, creo que realmente no es exclusivo de las fronteras, pero también podrían tener estas cuestiones que incrementan, no que, o sea, que incrementan, sí, y que podrían aumentar un poquito en estos datos, pero también considero que esto se vive en todo México y no es exclusivo de las fronteras. Muchísimas gracias por sus excelentes comentarios. We are quite unfortunately out of time, so we just want to thank our fantastic panelists. Thank you so much. Muchísimas gracias.